Señor, te damos gracias por el bendito privilegio, Señor. Es una gracia que tú has derramado, que podamos escuchar tu escritura, Señor, estudiarla. Dios, ayúdanos, Padre, a conocerte más a través de ellas. Hay tantas cosas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas, pero Señor, no vamos a poder si no te conocemos a través de las escrituras. No podremos en nuestras propias fuerzas amarte, servirte. Señor, somos gente desesperada por ti, Señor. Somos gente hambrienta de que obres en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar su lugar, por favor. Amados, estamos cerrando este domingo la serie Dios en mis relaciones. Estamos concluyendo estos estudios y hemos aprendido varias cosas. Hemos aprendido que Dios es amor, que Dios nos ama incondicionalmente. Hemos aprendido a través de la carta de Romanos 8, verso 32, que nada nos va a separar del amor de Dios. ¿Estás de acuerdo? Ni angustia, ni tribulación, ni persecución, ningún dolor. El amor de Cristo es tan especial que se entregó por nosotros en una cruz para darnos vida, darnos salvación. Ahora, tener el amor de Dios en nuestras vidas hace la diferencia para que nuestras relaciones sean fructíferas. Aprendimos que la relación entre marido y mujer fluye de una manera especial cuando Dios está en medio de ellos, cuando se hacen las cosas a la manera de Dios. Aprendimos que los noviazgos en Cristo también son una bendición y pueden tener un futuro prometedor. Aprendimos que la relación con nuestros hijos es influenciada por el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Es lo mejor conocer y recibir el amor de Dios. Dile al que está enseguida de ti: Dios te ama, recuérdalo. Amados, pero ¿qué pasa cuando dudamos del amor de Dios? ¿Qué pasa cuando nos vaciamos del amor de Dios? Cuando nuestros sentimientos están más altos que la convicción de la palabra en nuestras vidas. Que cuando nuestro sentimiento pues es que no siento que Dios me ame. Es que no siento que yo sea importante para Dios. Y es ahí donde muchas personas, amados, se ofenden con Dios. Hay muchas personas, incluso cristianos, ofendidos con Dios. Porque algo que nos roba el amor de Dios en nuestros corazones es la ofensa. Por ejemplo, cuando un matrimonio no se perdona, la ofensa gana, se pierde la paz. Cuando entre hermanos, entre amigos, hermanos en Cristo, alguien se ofende, se pierde la paz. Amados, muchas veces pensamos que Dios nos ha ofendido a nosotros y nuestro corazón deja de palpitar en el amor de Dios. Nuestro corazón comienza a secarse. Ahora, la manera en que dudamos del amor de Dios es cuando somos zarandeados, número uno, y cuando la verdad de Dios nos ofende. Grábate estos dos puntos principales de la palabra. Cuando somos zarandeados en la vida, es cuando se duda del amor de Dios, nos ofende. Estamos ofendidos con Dios por lo que nos está pasando, que es adverso, que es doloroso. Y muchas personas están ofendidas con Dios porque la verdad de su palabra ha sido clara para con ellos. Vamos a leer Lucas 22, verso 20 al 30. Jesús y sus discípulos están en la última cena. Este es el contexto del pasaje. Jesús está por ir a la cruz del Calvario y mira lo que pasa. Dice: después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes.
Pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará. Pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir. Pero qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién sería capaz de hacer semejante cosa? Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús les dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia, sin embargo son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino. Y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Verso 31. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no te falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Hasta ahí vamos a leer. Amados, Jesús les está diciendo a sus discípulos que Él sería entregado a los jefes de los sacerdotes para ser condenado a muerte. Está abriendo su corazón, está abriendo su visión de redimir a la humanidad de sus pecados. Y los discípulos comenzaron a preguntarse quién sería el traidor. Y empezaron a discutir quién sería el más importante, quién se iba a quedar con el hueso, el puesto, el lugar que iba a dejar Cristo al morir. Jesús está diciendo que va a ser entregado para morir. Y estos cuates están tan distraídos pensando en sí mismos. ¿Quién es el pecador que va a traicionar? Entonces, ¿seré yo tu sucesor, Jesús? Yo creo dijo Pedro. Y luego Juan, no seas bruto, soy yo. Y empezaron a discutir, ¿tú qué vas a hacer? Yo estoy con él, es más, yo lo conozco más que ustedes. Empezaron una discusión tan carnal. Nadie se preocupa por Jesús, todos están preocupados por el poder y los puestos futuros. ¡Qué egoísmo tan inconcebible, iglesia! Si yo hubiera estado en el lugar de Jesús, amados, yo les había preguntado, ¿por qué no escuchan mis palabras? Váyanse de aquí, por favor. ¿Qué no les interesó? Vaya oportunidad de Jesús para ofenderse. Pero esto nos muestra su paciencia y su misericordia. Una gran oportunidad de Jesús para ofenderse, pero no lo hace. Tiene misericordia hacia ellos, tiene paciencia hacia ellos, lo mismo que tiene para ti, para mí, una paciencia, una misericordia. Amados, ¿cuál es el propósito del zarandeo? Que nuestras vidas sean zarandeadas. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios permitirá algunas crisis en nuestras vidas? ¿Por qué Dios muchas veces permitirá dolor en nuestras vidas? No es para que te ofendas con Él, porque Él no se ofende contigo. Él te tiene misericordia. Busca que te arrepientas. Busca que vengas a arrepentimiento sincero para mostrarte bondad y levantar tu vida. Hemos ofendido a Dios,
pero Él no descarta la posibilidad de darnos gracia para reconciliarnos con Él. ¿Cuál es el propósito del zarandeo? Aunque Simón Pedro, amados, había recibido abundante revelación de quién era Jesús, momentos antes Jesús les preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy? No, pues unos dicen que eres Elías, el profeta Elías. Y Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo con una revelación fresca de quién era Cristo. Tú eres el Mesías que había de venir. Pedro tenía una revelación de quién era Jesús, pero aún no estaba viviendo según el carácter y la humildad de Cristo. Estaba edificando su vida, amados, y su ministerio en las victorias pasadas y en el orgullo. Y Pablo nos advierte que tengamos cuidado al edificar sobre el fundamento que es Cristo, amados. Tú y yo no podemos edificar sobre el fundamento que es Cristo algo que no tenga que ver nada con el carácter de Dios y el carácter de Cristo. Dice 1 Corintios 3, 10 y 11: por la gracia que Dios me dio, diga conmigo, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Pues nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos, que es Jesucristo. Amados, ¿en qué tiene que estar fundamentada la iglesia, mi fe, mi familia? En Jesucristo. Pero tenemos que cuidar cómo edificamos. El fundamento ya está, no va a ser otro. Los tiempos van a pasar, pero el mensaje tiene que ser el mismo. Jesucristo es Señor, Jesucristo ha de venir, Jesucristo es el único Salvador que puede librarnos de la ira de Dios en el juicio venidero. El fundamento está listo, está puesto, nadie lo puede quitar. Aunque se levanten huecas filosofías y doctrinas paganas, Jesucristo es el fundamento, amados. Pero dice que tengamos cuidado cómo edificamos. Es decir, cómo vivimos nuestra vida en Cristo. Y Simón Pedro, amado, no estaba edificando con los materiales necesarios para el reino de Dios, sino con elementos tales como una fuerte voluntad y la confianza en sí mismo. Él confiaba en sí mismo. Aunque no estaba consciente de ello, todavía era necesario que su carácter fuera transformado. Mira lo que dice 1 de Juan 2:16: pues el mundo no solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Amados, el orgullo nunca sería lo suficientemente fuerte como para equipar a Pedro para cumplir su propósito en Cristo. Si no lo hacía a un lado, ese orgullo finalmente lo destruiría. Y el orgullo fue la falla de carácter que hubo en Lucifer, el ungido de Dios en el cielo, y que ocasionó la caída. El orgullo. Y muchas veces, amados, queremos vivir la vida cristiana, el fundamento ya está puesto. Y comenzamos a edificar nuestras vidas, nuestra devoción a Dios, nuestro servicio a Dios, nuestras familias, nuestros matrimonios, sin el debido cuidado que el material que el mundo ofrece y sus actitudes no me sirven en el reino de Dios. No me sirve hacer las cosas como el mundo las hace en el reino de Dios. El orgullo no es herramienta. El orgullo no es opción para ti. Es que usted no sabe, pastor, me han ofendido tanto. Es que si yo no guardo mi orgullo, mi esposo va a destrozarme más. Es que si no guardo mi orgullo, mis hijos no me van a respetar. Es que si no guardo mi orgullo, no voy a tener una familia feliz. Amados, ¿qué tiene que ver las tinieblas con la luz admirable? No puede cohabitar el aceite con el agua. No.
En el verso 31 de Lucas 22 dice, Simón, Simón. Está repitiendo el nombre de Pedro. No es así como que Simón, Simón, ¿verdad? Se ve así como que estamos en la onda, iglesia. No, no. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Amados, el propósito del zarandeo, cuando Dios permite cosas adversas en nuestras vidas, no es para destruirnos. Es para que nos arrepintamos y podamos ser instrumentos en sus propósitos. Para que vuelvas y fortalezcas a tus hermanos. El orgullo había abierto las puertas para que el enemigo entrara y zarandeara a Simón Pedro. Y la palabra zarandearos es una traducción de la palabra griega siniazo, la cual significa zarandear, sacudir en un sedazo. Figurativamente, amados, por una agitación interna, probar la fe de una persona hasta que esté a punto de caer. ¿Te has sentido que estás a punto de caer? No es para tu destrucción. No es para que te desanimes y dejes los caminos de Dios. ¿Por qué, amados? Porque el dolor y el sufrimiento en las manos de Dios siempre tendrán un propósito. Si tú no tienes a Dios y en la vida tú sufres, no hay propósito. Pero si tú estás en Dios y tú estás sufriendo, o hay una angustia en tu alma, o Dios está permitiendo algo en tu vida, es porque Dios tiene planes para ti. No puedes dejar de creer en la gracia, en la misericordia de Dios y sentirte ofendido porque Dios te permitió pasar esto. La ofensa nos roba el amor de Dios en nuestros corazones. Ahora bien, si Jesús hubiera tenido la misma mentalidad que muchos tienen en la iglesia hoy en día, habría dicho, oremos muchachos y reprendamos a este enemigo. No. Voy a orar para que no te falte la fe. Voy a orar para que no te falte la fe. Dice el verso 32, yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Hay momentos, amados, en nuestras vidas que claro que tenemos que reprender las huestes de maldad, orar con autoridad. Hay ataques del enemigo, todos los días el cristiano está expuesto a una lucha espiritual. Obviamente creemos en la oración de reprender las huestes de maldad, sometiéndonos a Dios, resistiendo al diablo, y el diablo huirá de vosotros, amados. Pero hay momentos, amados, donde no es el diablo, es Dios que permitió, porque quiere sacudir algo en nosotros. Y yo quiero decirte 5 propósitos del zarandeo en nuestras vidas. Primero, acercarlo a su fundamento, quitar lo que está muerto, cosechar lo que está maduro, despertarlo, unificar o mezclar todo de modo que ya no pueda separarse. Wow. Entonces muchas veces Dios permite cosas, amados, porque nos quiere volver a nuestro fundamento. Iglesia, ¿está siendo zarandeada esta tarde? Te pregunto. De repente no sabes por qué está pasando lo que está pasando. Tal vez sean tus finanzas, tal vez sea la situación en tu familia, tal vez sea una enfermedad. ¿Qué está pasando? Escúchame bien. Deja de preguntarte por qué y atrévete a decirle al Señor, ¿para qué, Espíritu de Dios? Obra en mí y en mis generaciones. Obra en mí y en mis generaciones. Cualquier proceso mental o actitud del corazón que está arraigado en el orgullo o en el egoísmo será purgado, iglesia. Será purgado. Y como resultado de esta terrible sacudida, toda la confianza que Simón Pedro tenía en sí mismo desaparecería, permaneciendo solo el cimiento estable de Dios, solo el fundamento estable de Dios, que es su amor en Cristo Jesús. Numerosas personas, iglesia, hacen la oración de arrepentimiento todos los domingos.
asisten a la iglesia, participan activamente en ella y estudian la Biblia. No obstante, hacen todo estos sin tener una revelación de quién es en realidad Jesucristo. Se ofenden con Dios. Aun cuando lo confiesan con su boca, sufren una serie de desilusiones y se ofenden con Dios y ya no quieren saber nada más de Él. Les he escuchado decir: Dios nunca hizo nada por mí, probé el cristianismo, pero mi vida fue peor que antes. O decir también: oré y le pedí a Dios que hiciera esto y no lo hizo. Estas personas nunca le entregaron su vida a Jesús, sino que trataron de acercarse a fin de obtener beneficios para sí mismos. Les sirvieron por lo que Él podía darles, se ofendieron fácilmente cuando no les dio lo que ellos querían. Y esta es la descripción que Jesús hace de ellos en Marcos capítulo 4, versos 16 y 17. Dice: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, diga conmigo: raíces profundas. Esto habla de fundamento. No duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Wow. Asegúrate de que tus raíces, el fundamento de tu vida sea Jesucristo. Porque cualquier evangelio que prometa cero angustia en la vida no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier evangelio que prometa una comodidad, que no te muestre el quebranto que produce la cruz del Calvario, no es el evangelio. El corazón del cristiano está siendo llamado constantemente al quebranto, amados. Una vez me preguntaba un joven: pastor, ¿por qué Jesús no murió de otra manera? ¿Por qué no le quitaron la vida de otra manera? ¿Por qué tuvo que ser así, tan desgarrador? Me acuerdo, era el tiempo donde Mel Gibson sacaba al estreno La Pasión y había filas en los cines en el cine de Alicia. No teníamos cines, era uno. Y un joven tan conmovido decía: ¿por qué tuvo que ser así? Y yo he entendido algo, amados. La muerte de Cristo y su sacrificio tuvo que ser de esa manera para que cautivara el corazón del hombre, que con tan poquito se enorgullece y se olvida de Dios. Tenía que ser algo tan radical y tan extremo para conmover el corazón más duro en esta tierra. Porque el corazón del hombre necesita arrepentimiento. Si tu fundamento no es Cristo, tu vida está en serios problemas. Tu vida no está en serios problemas por lo que estás pasando. Sea problema familiar, sea dolor, sea enfermedad, sea escasez. Esos no son los serios problemas. Tu vida está en verdaderos problemas si no tienes a Cristo, porque estás en manos de un Dios airado contra el pecado. Y que juzgará nuestro pecado. Observemos que dice que se ofendieron fácilmente porque no tenían fundamento. ¿Dónde debemos echar raíces entonces? Y encontramos la respuesta en Efesios 3, 16 al 18. Dice: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu,
Entonces Cristo dice, habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿En dónde deben de estar nuestras raíces? ¿Quién debe de ser nuestro fundamento? Dios y su amor. Dios y su amor por mí. Porque la circunstancia y el zarandeo que estoy experimentando, esta palabra denota al trigo cuando es sacudido fuertemente para que la cascarilla caiga y pueda ser usado eficazmente el trigo. Entonces quiere decir que si yo estoy en el amor de Dios, en Cristo Jesús, aunque pase por zarandeos en la vida, no quiere decir que Dios no me ame, está tratando conmigo, está obrando en mí. Dice el verso 18 de Efesios 3, espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho y cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. La palabra nos está hablando del amor de Dios en medio de zarandeo, en medio de dolor. Dios me ama, sí te ama, incondicionalmente. En medio de esto, sí. Amados, debemos estar arraigados y cimentados en el amor de Dios. Y nuestro amor por Dios es el fundamento de nuestra devoción. Porque Él nos ha amado, primero a nosotros le amamos a Él. No podemos entregarle nuestra vida a Dios a menos que lo conozcamos lo suficiente como para confiar en Él. Porque muchas veces los cristianos no confían en Dios porque no lo conocen profundamente. Debemos conocer y comprender la naturaleza y el carácter de Dios. Debemos tener la seguridad de que Él nunca haría nada que nos dañara. Nada, amados. Pero parece todo lo contrario. ¿Por qué hizo esto Dios? ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué? Amados, es que muchas veces tenemos unos lentes para una vista muy corta. Pero Dios, amados, ve lo eterno. Y al ser humano le importa más esta vida terrenal. Se identifica más con la terrenal. Pero Dios tiene una vista más allá. Él se mueve en lo eterno. Él es el eterno, el santo. Yo te invito a que veas a la luz de la palabra el deseo de Dios por tenerte eternamente y no cómodo en este mundo caído. Yo te invito a que veas a la luz de la palabra el corazón de Cristo cuando dice: voy a preparar moradas eternas para ustedes. Él no dijo: he venido a traer el evangelio para que hagan moradas eternas en esta tierra cómodas. No, moradas eternas, iglesia. Cualquier sufrimiento que me lleva a Cristo, oh, gloria a Dios por ese sufrimiento. Cualquier momento de quebranto de este lado de la eternidad que me lleva a orar, a confiar en el evangelio, a agarrarme de Cristo para salir adelante, gloria a Dios, porque produce en mí un eterno peso de gloria. Produce un sentido eterno. Y la palabra de Dios es eterna. ¿Alguien le dice amén al Señor? Dale un aplauso al Señor, por favor. Amados, lo que puede parecer una dificultad para nosotros siempre terminará bien si no perdemos la fe. Dios es amor, no hay egoísmo ni maldad en Él. Satanás es el que quiere destruirnos. Y muchas veces observamos las situaciones con esa vista corta y tenemos dos opciones. Primero, si vemos las situaciones desde nuestra limitada vista, pueden suceder estas dos cosas. Número uno, en medio del proceso de purificación al que Dios nos somete, podemos ser presa fácil de la ofensa. Nos ofendemos con Dios o con alguno de sus siervos. Segundo, el enemigo puede engañarnos fácilmente. Satanás utilizará algo que en ese momento parece correcto, pero su plan
es al final usarlo para destruirnos o matarnos. Parecerá correcto a nuestra perspectiva hacer las cosas en medio de nuestro dolor o el zarandeo, pero tú tienes que buscar la voluntad de Dios aún en los momentos difíciles en tu vida. Parece ser como que el ser humano se justifica en medio del dolor y cae en esta autolástima. Es que estoy viviendo este dolor, entonces me justifico de no escoger la voluntad de Dios en mi vida. Como que estoy exento. Como cuando uno estaba en la escuela y el profe te había prometido estar exento y de repente te hacía el examen. Profe, yo estoy exento. Acuérdese, usted me dijo. El ser humano en medio del dolor es presa fácil de la autolástima y corre el riesgo de escoger cosas que no tienen que ver nada con el fundamento que es Cristo, porque hay dolor, entonces me justifico en mis actitudes y en mis acciones. Amados, cuando estamos firmes en nuestra confianza en Dios, nada puede movernos del cuidado del Padre. Él nos sigue amando. Por lo tanto, no vamos a sucumbir a la tentación de cuidarnos a nosotros mismos. Es que a mí me parece que así me voy a cuidar a mí mismo. Quiero que escribas ahí, anótalo ahí en tu celular, en tus notas, esto. Yo no podría creer en un Dios al que pudiera comprender. Vuelvo a repetirlo. Todos anotando, por favor. Así como en la escuela. Voy a aventar el borrador al que esté dormido. ¿A quién le tocó esa vieja escuela? ¿Reglita en la mano? Eso. Ahí va. Yo no podría creer en un Dios al que pudiera comprender. Coma, no sería Dios. Coma, sería como cualquiera más. Vuelvo a repetir, no sería Dios, coma, sería como cualquiera más. Coma, comprensible a nuestro estándar sería la venda que me impide su certeza. No trates de comprender a Dios. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios hizo esto? Él conoce la fibra más íntima de nuestro corazón. Lo vuelvo a repetir, yo no podría creer en un Dios al que pudiera comprender. No sería Dios, sería como cualquiera más, coma, comprensible a nuestro estándar, sería la venda que me impide su certeza. Grábate bien esto, iglesia. Cuando el enemigo zarandea es para destruir, pero Dios tiene otros propósitos. Cuando el enemigo zarandea y Dios lo permite, el enemigo lo hace para destruir, pero Dios tiene sus propósitos para ti. Amén. Amados, otra manera en la que dudamos del amor de Dios es cuando su verdad, en lugar de ser abrazada, nos ofende. ¿Cuántos ofendidos hay aquí? Amados, yo quiero decirte algo de la persona de Cristo. Jesús no puso en peligro la verdad de su palabra y su carácter para evitar que las personas se ofendieran. Vuelvo a repetirte, Jesús nunca puso en riesgo la verdad de su carácter para que las personas no se ofendieran. Dice primera de Pedro 2, 6 al 8, acompáñame. Dice, como dicen las escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. ¿De quién está hablando Pedro? De Cristo. ¿Quién es la piedra principal? ¿Quién es el fundamento? Cristo, lo dice Efesios también a través de Pablo. Y luego dice, así es, ustedes los que confían en él reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido, dice, en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos. La roca que los hace caer, tropiezan porque no obedecen, diga conmigo, no obedecen la palabra de Dios, y por eso enfrentan con el destino que les fue preparado.
Por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Amados, hoy el significado de la palabra creer se ha debilitado mucho. Mucho. Para la mayoría de las personas se ha convertido en el mero conocimiento de un hecho. La acción de creer. Y para muchos nada tiene que ver con la obediencia. Sin embargo, en este pasaje que acabamos de leer, las palabras creer, confiar y desobedientes son presentadas como opuestos. Y la escritura, escucha bien, nos exhorta a todo aquel que cree en Él, en Jesucristo, tendrá vida eterna, Juan 3:16. Y como consecuencia de la forma en que hoy consideramos la palabra creer, muchos piensan que lo único que se requiere de ellos es que crean que Jesús existió y murió en el Calvario y de esa forma tienen una relación correcta con Dios. No es así. Si este fuera el caso, los demonios también tendrían una relación correcta con Dios y no la tienen. Dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y los demonios no tienen salvación y no tendrán. Entonces, la palabra creer significa en las escrituras algo más que simplemente reconocer la existencia de un hecho o aceptarlo mentalmente. Si somos fieles al contexto de este versículo en Pedro que acabamos de leer, podemos decir que el elemento principal de creer, que es obediencia. El elemento principal de creer y de tener como fundamento el amor de Dios en mi vida a Jesucristo es la obediencia, no sentimientos, no emociones, iglesia. Es obediencia. No es difícil, amados, obedecer cuando conocemos el carácter y el amor de la persona a la que nos sometemos. Por eso es necesario que te sumerjas en el amor glorioso de Dios por ti. El amor es el punto base de nuestra relación con el Señor. El amor a la persona de Jesucristo que nace de nosotros cuando recibimos el amor de Dios. Si ese amor no está firmemente sentado en su lugar, somos susceptibles a tropezar y sentirnos ofendidos cuando su verdad nos confronta. Y yo te quiero decir algo de Jesús y las ofensas. Amados, en la escuela dominical a mí me encanta como enseñamos a los niños y nosotros fuimos enseñados en la escuela dominical. Yo recuerdo esa canción, Cristo me ama, Cristo me ama. Y esa imagen de Cristo con la ovejita, ¿verdad?, en sus brazos. Pero también parte del evangelio y de la persona de Cristo, amados, es en Mateo 23:33, cuando Jesús le dice a los fariseos, generación de víboras, sepulcros blanqueados, confrontando la religiosidad perversa en sus vidas. Y parte del carácter de Cristo está en Juan 2:13 al 22, donde llegó y volcó las mesas de los que estaban robando en el templo y lo chicoteó. Wow. Entonces Dios me ama y porque me ama me dice la verdad de su palabra. El amor de Dios se apaga en mi corazón cuando yo veo como ofensa la verdad de la palabra que me hace libre porque me ama. Y muchas personas se enfrían y se alejan de su primer amor porque la verdad de la palabra los confrontó. Yo te voy a decir algo. 1 Corintios 13 dice que el amor de Dios se goza en la verdad. Y somos llamados a amar la verdad de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Cuando tú no amas la verdad, tú no amas a Cristo. Tú amas la mentira. Y el padre de mentira es el diablo. Dime a quién estás amando. No juzgo a nadie, no condeno a nadie, pero la verdad de la palabra nos tiene que confrontar. Si no amamos la verdad, no amamos a Cristo. Cristo es la verdad.
Cristo es la verdad que hace libre nuestros matrimonios, libre nuestras familias, libre nuestras vidas. Si observamos de cerca el ministerio de Jesús, veremos a un hombre, amados, que ofendió a muchos mientras ministraba. A muchos, amados, se ofendieron. Muchos. Jesús ofendió a los fariseos en Mateo 15:12. Dice, entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Vamos a ver la respuesta de Cristo en Mateo 15:13. Dice, Jesús contestó, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz, así que no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Amados, no te ofendas cuando el amor de Dios te confronte mostrándote la verdad de su palabra. No te ofendas. Jesús estaba confrontando que a los fariseos les importaba más una tradición que ellos mismos habían puesto, lavar sus manos antes de comer, lo hicieron como mandamiento. Les importaba más que tener un corazón lejos de Dios sin arrepentimiento. No te ofendas cuando Cristo y la verdad de su palabra confronte tu vida superficial con Dios. Si estás siendo superficial en tu entrega, créeme, la palabra de Dios te confrontará porque te ama y no quiere perderte eternamente. No te ofendas. Jesús ofendió a los miembros de su propia familia. Marcos 13:31. Luego la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. Había una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Jesús respondió, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. No te ofendas, amados, cuando Él te muestre que su voluntad en tu vida es lo primero que debes buscar. No te ofendas. No te cambies de iglesia. No me bloquees en tus redes sociales. Muchos no han comprendido que Jesús fue rechazado por aquellos que eran más cercanos a Él. Sin embargo, amados, no buscaba la aceptación de su familia. No podía ser controlado por los deseos de las personas. Él estaba decidido a cumplir con el deseo del Padre. Tú no puedes negarte a seguir a Cristo solo porque tu familia no está de acuerdo con tu fe. No puedes vivir con pincitas tus valores cristianos. No puedes vivir con pincitas tu devoción a Dios porque tu familia no aceptan el cristianismo, están en la religión tradicional. Entonces, no, amados. No. Yo recuerdo que un tiempo mi padre no aceptaba mi fe. Mi cristianismo era un objeto de burla. Yo llegaba a la casa y él me llegó a decir, yo te prefería como antes. ¿Qué le hace, tomador? ¿Qué le hace? Y yo tuve que decirle, papá, pues discúlpame si te ofendes con mi fe, pero esta es mi decisión por Cristo. Y muchos de ustedes andan con pincitas en sus convicciones eternas para no ofender a sus familiares que se resisten al Evangelio. ¿Qué prefieres? ¿Honrar la sangre de Cristo? Honrar a tu propia sangre. Honra la sangre de Cristo, que es la que te salvó y te purificó de tus pecados y es la que te ha dado vida eterna. ¿Alguien dice amén a eso? Dale un aplauso al Señor, por favor. Jesús ofendió a sus propios colaboradores. Me encanta esa porción de la escritura. Estúdiala cuando tengas tiempo en tu casa. En Juan 6:60, la gente busca a Jesús al día siguiente de haberles multiplicado el pan y los peces. Jesús hizo un banquete con sus discípulos para 15,000 personas.
Y la gente dijo, con Cristo tenemos tortas de pescado todos los días. Y al día siguiente lo volvieron a buscar. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Yo soy el pan de vida que ustedes necesitan. El que viene a mí jamás tendrá hambre. Todos se ofendieron. Dice Juan 6:60, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? Y dice que aquel día muchos dejaron de seguirle, tanto que mismo Jesús se dirige a sus 12 y les dice, ustedes también, si se sienten ofendidos, ahí está la puerta. Este es el carácter de nuestro Dios. El Evangelio de Juan dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de amor inagotable y verdad. Porque nos ama, nos dice la verdad. Porque nos ama, su palabra nos confronta. Jesús ofendió a algunos de sus amigos más cercanos, ahí en Juan 11:1. Amados, Lázaro estaba muy enfermo, a punto de morir. Le mandan a hablar a Jesús y le dicen, Jesús, ven para que sanes a Lázaro. ¿Y sabes qué hace Jesús? Se tarda 2 días más. Y llega Jesús y las mujeres, las hermanas de Lázaro estaban ofendidas y le dicen, Señor, si hubieras estado aquí no hubiera muerto. No te ofendas cuando Jesús no haga las cosas a tu manera, iglesia. No te ofendas. No te olvides del amor de Dios. Lo más probable es que ambas hermanas estuvieran tan ofendidas que se estaban olvidando que Cristo en la casa iba a hacer la diferencia. Jesús no respondía como ellas lo esperaban. Y no dejó todo lo que estaba haciendo, en cambio, siguió la guía del Espíritu Santo. Jesús era guiado por el Espíritu Santo, no por estas mujeres. Y esto era lo mejor para todos. Porque en ese momento pareció como si Jesús se mostrara apático, como si a Jesús no le importara la situación, pero la verdad es que Jesús se iba a glorificar levantando a Lázaro de la muerte. Muchas veces los ministros, amados, son controlados por su congregación. Creen que tienen que hacer lo que la gente les pide. Una vez escuché a un miembro de una iglesia que había perdido a su pastor, dijo cierta ocasión, queremos un pastor que satisfaga nuestras necesidades, que venga a mi casa a las 8 de la mañana y se tome un café conmigo. Pero lo que pasa es que muchas veces la gente busca una compañía social, alguien que puedan controlar, y no a alguien que el Espíritu Santo de Dios controle. Aunque conozcamos mucho las maneras de obrar de Dios, amados, es posible que tengamos la oportunidad de sentirnos ofendidos con Jesús. Ofendidos con Jesús. Y si realmente lo amamos, amados, y creemos en Él, vamos a luchar para evitarlo. Vamos a luchar para evitarlo. Porque Él está lleno de gracia y de verdad. Recuerda esto, iglesia, la verdad es parte de su amor. Si tú separas la verdad del amor de Dios, tú y yo estaríamos viviendo un cristianismo tan diluido que caeríamos en un libertinaje seguro. Si tú separas el amor de la verdad, tú y yo estaríamos cayendo en un legalismo que estuviera destruyendo nuestra congregación. El carácter de Dios es uno. Dios es uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Dios es amor. Y la verdad no puede ser separada del amor. La verdad no puede ser separada. Abraza el amor de Dios y la verdad, iglesia. Abrázala. Sé creyente en Cristo Jesús. ¿Alguien me puede ayudar ahí atrás con música?
Sé creyente y vive el amor de Dios. Quiero preguntarte esto y con esto termino esta serie de mensajes. ¿Cómo está tu corazón con Dios? ¿Estás ofendido porque permitió ciertas cosas en tu vida? ¿Estás ofendido incluso tal vez con la iglesia porque has escuchado la verdad? No sé. ¿Estás ofendido porque tú esperabas algo de Jesús? Tú esperabas que Él volviera inmediatamente a tu necesidad y se tardó y pasó lo que nunca esperabas que sucediera. Solo te digo esto, iglesia: los planes de Dios son más grandes que nuestros planes, y sus pensamientos más grandes que nuestros pensamientos. No dudes del amor de Dios, sea lo que sea que estás pasando. No dudes del amor de Dios, jamás. Y si la verdad te duele, la verdad libera. Si tú lees la Biblia y sientes como que no es un apapacho, es como si el Señor prendiera un rotomartillo y empezar, o un cincel que te empieza a dar forma y ay, me duele acá, Señor. Ay, ¿por qué, Señor? Y luego la verdad de Dios, amados, busca de instrumento a la iglesia. Por eso, entre más conectados con Cristo, más podremos ser instrumentos de gracia y de verdad para la gloria de Dios. Muchas veces me llegué a sentir ofendido por mi pastor en mi juventud. Y cuando pasan los años, yo cada vez que lo veo le digo gracias. Benditas ofensas que me moldearon. Y luego él me dice: ¿a poco te ofendía? No, pastor, hoy veo que no. Porque Dios usa, amados, muchas veces para que tú y yo seamos moldeados. Si tú quieres llenarte del amor de Dios y que ese amor de Dios no se apague en tu vida, ponte de pie, busca la presencia del Espíritu Santo, busca al Señor, busca a Dios ahí en tu lugar, busca al Espíritu de Dios. Vamos, ponte de pie, busca la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, dígale: Señor, gracias porque me amas, porque estás obrando en mi vida, porque estás obrando en mí, Señor. Señor, que nuestra fe no nos falte en los momentos de angustia, en los momentos de tribulación. Que la fe no nos falte, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, que como iglesia, como creyentes, crezcamos en la verdad de tu palabra, en el nombre de Cristo. Que como creyentes crezcamos en la verdad de tu palabra. Oh Espíritu de Dios, ven, Señor, ven con fuego en nuestros corazones. Aviva el fuego del primer amor en nuestras vidas. Vamos, dígale: aviva el fuego del primer amor en nuestras vidas. Me encanta, amados, que en Hebreos 11 hay una lista de héroes de la fe, donde dice que sacaron fuerzas de la debilidad bajo la gracia de Dios. Muchos profetas fueron muertos. Jeremías, la mayoría de los 12 discípulos, incluyendo a Pablo, no a Judas, murieron martirizados.
Incluso tú ves la carta de los Filipenses. Esa carta debió haber sido la carta más triste de la Biblia, mas sin embargo se conoce como la carta del gozo, porque Pablo estaba preso cuando fue inspirado el Espíritu Santo a través de él para redactar esa carta. Tú lees las cartas de Juan el apóstol, el discípulo amado, llenas del amor de Dios, siendo que Juan fue desterrado a la isla de Patmos, olvidado. Primero lo echaron en aceite hirviendo, nada le pasó. Luego lo envenenaron, nada le pasó, y dijeron: ya no podemos hacer nada contigo. Lo desterraron. Y tú no ves amargura en ellos. Tú ves el amor de Dios fluyendo en sus corazones, porque su vida estaba puesta en lo eterno, que es el Evangelio. Su vista estaba en Dios y no en lo momentáneo y pasajero. Iglesia, empieza a clamar y dile: Señor, que mi perspectiva sea la eternidad, en el nombre de Jesús. Tu amor, tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Angustia, tribulación, muerte, espada. Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Alguien dice amén a eso? Dale un aplauso al Señor porque te ama. Que tu fe no te falte, iglesia. Que salgas de las pruebas victorioso. Que salgas de la tribulación victoriosa, con tu familia, llenos de fe y de esperanza en aquel que nos ha amado. Amén. Amén.